Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos hable hoy. Que el Santo Espíritu nos llene, toque nuestras mentes y nuestros corazones. Y Cristo sea proclamado, exaltado y bendecido desde lo más profundo de nuestro ser. No tengo justicia, no tengo virtud, no tengo mérito. Solo estoy aquí con la justicia de Cristo. Y ruego que te glorifiques a pesar de mi maldad. Que tú pagaste a un alto precio en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Isaías 53, una de las lecturas que hicimos hoy. Alisten sus Biblias porque pronto vamos a estar ahí. Pero quiero empezar mi sermón esta mañana con unas preguntas que, aunque ustedes no lo crean, desde muy niño nos la hacíamos en casa, a pesar de que éramos católicos romanos furibundos. Sabemos desde lo más profundo de nuestra alma cuánto ha padecido nuestro Señor Jesucristo por amarnos. Ahora, estas preguntas retóricas que yo uso tanto en mis sermones, otra vez les digo que no se vuelvan rutina, que no se vuelvan música para sus oídos, que no se vuelvan como un estribillo que ya sabemos. Lo que quiero es que en verdad hagan un ejercicio sincero y honesto de preguntárselo. ¿Usted tiene una idea más o menos cercana, una pizquita de lo que Cristo sufrió por usted, por amarlo, por amarla? La respuesta, mi querido hermano, la más honesta que yo podría encontrar es que no. No tenemos cómo. Nuestra imaginación no alcanza a describir el horror de lo que Cristo padeció. ¿Sabemos en verdad cuánta sangre derramó muriendo crucificado? ¿Cuántos desprecios y cuántas humillaciones? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta vergüenza? Los evangelios no nos cuentan claramente que lo desnudaron y lo crucificaron desnudo, expuesto a la vergüenza de todo el que lo veía. Cuánto desamparo, cuánto abandono. Es casi inconcebible pensar que Dios el Padre volteó su cara y lo dejó solo en la cruz. Lo abandonó. Lo abandonaron los discípulos, lo abandonaron todos los que recibieron la sanidad de sus enfermedades. Todos gritaron: crucifícale. Lo negaron, se escondieron, y unos pocos estuvieron al pie de la cruz viviendo su agonía. Isaías 53. Pongan sus ojos en el versículo 3. ¿Notan los adjetivos que el versículo 3 trae para referirse a nuestro Salvador? Despreciado, desechado, varón de dolores. Su única experiencia fue el quebranto. ¿Sí lo pueden ver? ¿Están viendo ahí el versículo 3?
Y también el versículo 3 dice que la reacción nuestra fue escondernos de Él. En otras palabras, le dimos la espalda. Otro epíteto, menospreciado. No lo estimamos. Pero hermanos, quiero hacerle la pregunta hoy, muy honesta, muy directa, muy puntual. ¿Usted estima a Cristo hoy en día? ¿Usted estima lo que Él hizo por usted? ¿Usted le da cierta importancia a eso? ¿Para usted eso significa algo? No quiero aquí que lloren. Yo podría llevarlos con mi oratoria a que se echen una lágrima. Yo podría manipular sus sentimientos. Pero aquí no se trata de drama. Aquí se trata de realidad espiritual. Dios no está esperando lágrimas de cocodrilo. Dios está esperando que en realidad usted entienda la dimensión de la obra de Cristo en amor por usted. Versículo 4. ¿Cómo respondió el Salvador sufriente a todo ese desprecio? ¿Cómo? Ciertamente llevó nuestras enfermedades. Esa es la respuesta al desprecio. Esa es la respuesta al abandono. Esa es la respuesta a la injuria. Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, muy orondos, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido. Pobrecito. Eso es lo que a veces alcanzamos a pensar cuando oímos de estas cosas. Versículo 5. Mas él herido por nuestras rebeliones, mas él fue herido fue por nuestras rebeliones. Oigan la palabra que sigue. Molido por nuestros pecados. Y si usted no cree que él fue molido, explíqueme cómo saldría Jesús después de los azotes que sufrió en el pretorio de Pilatos. Con la carne desgarrada, golpeado sin compasión por nuestra rebeldía, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, porque todos perdimos la paz con Dios, pero el castigo de esa pérdida de nuestra paz fue sobre Él. Él perdió la paz por nosotros. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Infortunadamente, muchos cristianos hoy en día toman este pasaje para hablar de la sanidad física. Hermanos, está hablando de sanidad del alma. Está hablando en dimensiones espirituales. Hermanos, si tu alma no sana, tu cuerpo no sana. Lo que es prioridad y valor para Dios es la salud de tu alma. Él mismo te dijo, Él mismo lo advirtió, no le tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo. Ténganle miedo a aquel que puede matar el alma y echarla en el infierno. ¿Qué sabemos de la agonía espiritual de Cristo? ¿Qué sabemos del precio que pagó? El precio que pagó su alma. De su cuerpo podemos saberlo. Lo vemos en las películas. Nos lo imaginamos, lo han narrado muchas veces. Lo hemos visto sangrando, clavado en la cruz. Pero, ¿qué de su alma? ¿Qué de su alma? Los que hemos estado enfermos, los que hemos tenido diagnósticos peligrosos,
sabemos que además de la enfermedad y el dolor físico, está la angustia del alma de saber que es incierta nuestra vida. En Mateo capítulo 27, versículo 45. Leemos: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas de oscuridad. Me enoja, me enerva cuando hay gente, incluso cristianos, que le pierden tiempo a buscar el porqué de la oscuridad. Un eclipse, no sé qué cosa, un alineamiento de los planetas. Por Dios, era el símbolo, el mensaje de Dios diciendo: mi hijo está abandonado en el infierno. Porque el infierno no es otra cosa que el abandono del amor de Dios. Y desde la hora sexta, las 12 del día, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde. ¿Qué significa esto? Ayudémonos con la Biblia para entender qué pasó con esta oscuridad. Hoy me voy a centrar en esta oscuridad. Proverbios capítulo 1, versículo 12. Proverbios capítulo 1, versículo 12. Es un proverbio muy extraño. Hay que leerlo con cuidado, con despacio. La primera palabra: los tragaremos. ¿Cómo es que dice Pedro que el diablo anda como león rugiente buscando a quien qué? Con la boca abierta. Los que hemos conocido los pitones o los huivos o las anacondas, nos quedamos aterrados cuando una serpiente de esas está tragando un animal grande, un cajuche, un cerrillo, un venado. ¿Cómo dilatan esas mandíbulas para tragárselo? Es exactamente lo que está diciendo el proverbio. La muerte, el imperio de la muerte, abre su boca para tragarse a todo el mundo. Quiere devorar a sus víctimas. Allí estaba Cristo en la cruz, sabiendo que era inminente su muerte, y estaba esa muerte con la boca abierta para tragárselo. Los tragaremos vivos como el Seol, lugar de las muertes, lugar de los muertos. Los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en abismos. Esa es la muerte. La muerte, mi querido hermano, te traga enterito. No te mata a pedacitos. Ese es el reino de la muerte. Eso era lo que estaba enfrentando Cristo en la cruz durante aquellas horas de oscuridad. ¿Cómo se describe en este versículo el reino de la muerte? Listo para devorar a sus víctimas. Está descrito en los libros poéticos como tenebroso lugar donde la corrupción es padre y el gusano es madre. ¿Lo han pasado por ahí? Vayan al libro de Job, rapidito, 30 segundos para encontrarlo. Libro de Job. Seguimos hablando del Seol. Vamos a hablar del Seol. El libro de Job, capítulo 17, versículos 13 y 14. Si yo espero, ¿qué cosa? El Seol, lugar de los muertos, es mi casa. ¿Sí?
Hay algunos que dicen, hoy es el día de arrepentimiento. No, 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 yo estoy muy joven todavía, voy a gozar la vida. Cuando esté viejito, yo, un poquito antes de morirme, yo me arrepiento. Cuidado. Si yo espero, el Seol es mi casa. Oiga lo que dice, haré mi cama en las tinieblas. Seol igual tinieblas. Dice la Biblia. A la corrupción he dicho, a la corrupción, a la descomposición he dicho, mi padre eres tú. Y a los gusanos, mi madre y mis hermanos. ¿Sabes quién te va a comer en la tumba? Tu madre y tus hermanos. Es decir, los gusanos. Según la Biblia. Les estoy pintando lo que para la Biblia es el Seol. El lugar de los muertos. Y el lugar de los muertos no bienaventurados. También en la Biblia está descrito el Seol como un lugar con puertas solo para entrar. No hay puertas para salir. Ustedes han conocido unas trampitas que le ponían los abuelos a las ratas, que eran hechas de alambre dulce y tenían un orificio que les permitía entrar a las ratas, pero no les permitía salir. Así es el infierno. Usted entra, pero no sale. ¿Dónde está eso, pastor? Isaías 38, Isaías capítulo 38, versículo 10. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. No se vuelve de allá. Una vez que tú pasas el umbral de la puerta del Seol, no regresas. Eso del espiritismo es mentira, es un engaño del diablo. Los muertos no vuelven, no asustan, no se aparecen. No les es permitido, porque es imposible volver de allá. Así que si usted es asustadizo o asustadiza y ve fantasmas donde no los hay, está equivocado, equivocada. Puede ser un vivo que se puso una sábana encima, pero no un muerto. En la Biblia también el Seol está descrito como una tierra sin retorno. Job 7:9. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? ¿Qué era lo que decía el rico a Lázaro? Permíteme ir porque tengo 5 hermanos y no quiero que vengan aquí. Y él le dijo, no es posible que usted regrese. Hay un abismo que nos separa. El Seol también es descrito como un lugar de silencio. Salmos 94:17. Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Está descrito como un lugar de penumbra, oscuro. Salmos 143:3. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y finalmente, está descrito como un lugar de olvido. Salmos 88:12. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en tierra del olvido. Todo esto, ustedes dirán, pastor, ¿para qué nos hizo leer todo eso? Qué miedo. No. Todo esto nos ayudará a entender quiénes somos nosotros. Pecadores. Y también nos ayudará a entender lo que es la gracia y el amor de Dios al permitir que su hijo pasara por todo esto que es el Seol, la oscuridad, la soledad, el silencio, el gusano y todo lo que ustedes escucharon para que usted y yo no fuéramos allá.
Es importante que entendamos un poco de lo que significa el Seol, el lugar de los muertos. Al Seol van todos los que han perdido la oportunidad de tener comunión con Dios. Al Seol, como ya lo vimos en la Biblia, es un lugar con estas características: devora a sus víctimas, es lugar donde la corrupción es padre y el gusano es madre, es lugar con puertas donde solo puedes entrar, es un lugar desde el cual no hay retorno, es un lugar de silencio, es un lugar de oscuridad, es un lugar de olvido. Ese es el Seol. ¿Y por qué estoy hablando tanto de esto? Porque era la situación de Cristo en la cruz durante las horas de oscuridad. Estaba allá. Porque el credo de los apóstoles dice: descendió a los infiernos, descendió a lo más profundo, porque quería que ni usted ni yo descendiéramos allá. Esto es lo que Cristo sentía en su agonía. Es necesario que comencemos a pensar que Cristo no solo sufrió en su cuerpo, sino también en su alma. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque si Cristo solamente hubiera sufrido en su cuerpo, nuestras almas estarían sin redención. Y Él murió en su cuerpo, pero sufrió en el alma. El alma no puede morir, pero sufrió. Pagó la cuenta. También colaboró con ese pago. 3 horas de oscuridad. Entonces, esa cita en Mateo 27:45: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Tiene esa connotación. Eso es lo que nos está diciendo, eso es lo que nos está enseñando, eso es lo que nos está mostrando. En estos momentos, nuestro Cristo ya estaba experimentando la soledad. Ya había sido abandonado por sus discípulos, pero ahora, como ya les dije, experimentaba el horrible abandono del Padre. El abandono de Dios mismo. Cristo sufrió el castigo en el cuerpo y en el alma. Quiero que esa idea les quede claro hoy. Este hecho marca la excelencia de su ofrenda y de su sacrificio. El pago fue de calidad única, fue suficiente, no necesita más. Cristo sufrió los terribles tormentos de un hombre condenado y abandonado en el cuerpo y en el alma. Cristo estuvo en el mismo infierno, lejos de todo el amor del Padre. ¿Ustedes se imaginan qué significó eso para Cristo? ¿Qué es lo que Cristo dijo en su evangelio una vez? Él mismo dijo: todos me abandonan, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Qué dijo en el capítulo 10? Yo y el Padre uno somos. Y ahora, ¿qué está diciendo en la cruz? Dios mío, ni siquiera le dice Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Ustedes se imaginan qué sufrimiento implicaba eso para Cristo? ¿Qué tortura? Hubo una separación real y terrible entre el Padre y el Hijo. Ahora, ese grito, porque dice la narración del Evangelio en San Mateo, que levantando la voz, él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Nicolás lo leyó con todo el sentido y el corazón que pudo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice que gritó, sacó fuerzas de donde no tenía y lo gritó. Ahora, tenemos que pensar en lo siguiente, mis queridos hermanos. Él no solo dijo el primer versículo, él estaba meditando en todo el Salmo. Algunos eruditos bíblicos dicen que recitó todo el Salmo, porque es que ese Salmo empieza siendo un grito de derrota. Empieza como si fuera un mensaje de: me vencieron, me acabaron, me aniquilaron.
Pero si ustedes ven cómo termina a partir del versículo 22, es un canto de victoria. Miren, a partir del versículo 22, él está diciendo, anunciaré tu nombre. 22, perdón. Salmo 22. Anuncia, porque empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No es cierto? Pero mire cómo termina el Salmo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Dice, a pesar de lo que me está sucediendo, a pesar de lo que estoy sufriendo, a pesar de esta afrenta, yo de todas maneras anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación, ¿qué cosa? Te alabaré. Ahí no hay derrota. Ahí es victoria. ¿Qué más dice en el 24, por ejemplo? Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Él está convencido estaba convencido que el Padre no lo iba a abandonar. Ni de él escondió su rostro, sino que cuando como a él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. En el versículo 28 quiero subrayar, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Todo eso era el convencimiento de Cristo. El 31, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. No los hombres, Dios. Él lo hizo. De manera que el Salmo 22 no es un canto de derrota, es un canto de victoria. Y saben una cosa, en el Evangelio de San Mateo se dice que después Cristo volvió a tomar impulso, volvió a tomar fuerzas y emitió otro grito. Pero ¿sabe quién describe bien ese otro grito? Lo describe Juan en el capítulo 19, y ahí sí quiero que vayan. Juan 19. Versículo 30. Juan 19, 30. ¿Ya lo tienen todos? Por favor, ayúdenme un poquito, apóyame en la voz. Vamos, cuando Jesús después de recitar el Salmo 22, él viene y dice, todo está ¿qué? Consumado. Lo interesante de esa palabra es que en griego es una sola, tetelestai. Lo que él dijo gritando fue tetelestai. ¿Qué significa eso? Literalmente lo que significa es que todo ha sido consumado, logrado y lo será por siempre jamás. Si ustedes recuerdan Hebreos 10:14, Hebreos 10:14, no lo busque, se lo voy a decir, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a quienes, a los santificados. Para siempre. Es que eso es lo que significa tetelestai. El grito de Cristo en la cruz. El siguiente grito de victoria antes de entregar su espíritu. Todo está hecho. Lo he logrado. Vencí. ¿Y sabe por qué ese tetelestai debe amarlo usted en su corazón y metérselo en la cabeza? Porque eso depende de su salvación eterna. De eso, de la consumación de la obra de Cristo. Tetelestai. Es muy interesante poder analizar lo que sucedió con Cristo. Todo está consumado y eso está consumado para siempre y nunca dejará de ser. No es que
los hombres hayan consumado su terrible intención de exterminar la persona de Cristo. No. Eso fue lo que pensó Satanás cuando Cristo expiró en la cruz, que lo había acabado. Pero según la profecía de Génesis 3:15, eso fue la mordida en el calcañar. Cristo obtuvo lo que perseguía, logró el propósito, se llevó consigo el pecado de la humanidad. Y eso todo lo hizo en forma deliberada, libre, manifestando un amor perfecto, soportando el juicio y la sentencia en nuestro lugar. Nos ha conseguido la salvación, ha establecido un mejor y nuevo pacto entre Dios y la humanidad, ha puesto a disposición la principal bendición de ese pacto. ¿Saben cuál es? El perdón de los pecados. Ahora, mi querido hermano, ¿está usted convencido que es pecador? El narcisismo y el hedonismo moderno, el neopaganismo, tiene convencida a la humanidad que no son malos, que son buenecitos. Y a veces las muchachas inocentonas y también apasionadas que se enamoran de unos monumentos especiales, dicen que importa que sea inconverso. Yo creo que él se convierte con el tiempo. Tenemos que comenzar a establecer qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios pide que yo haga, que yo siga. ¿Qué aprendemos nosotros de esta situación? Necesitamos humillarnos, pedir perdón, reconocer que somos culpables, que estamos necesitados, que necesitamos enderezar nuestros caminos, que necesitamos la misericordia. Yo no estoy diciendo que no pecamos, no, todos pecamos, todos. El problema es que la gente piensa que no está pecando, o que lo que está haciendo no es tan grave, o que eso se puede solucionar en sus fuerzas. Es ahí donde está el problema. No estoy aquí hablando de ningún caso en particular. Todos tenemos de qué avergonzarnos y todos tenemos cosas para arreglar. Pero la cruz, esta cruz que tanto problema me ha causado, me la regaló Josefita, ¿no? A la iglesia. Y la trajo negra, peor, ¿no? Hay gente que se ha devuelto de esa puerta porque ve esa cruz. Pero para nosotros es un símbolo. Nadie me ha visto aquí haciéndole venias a la cruz, ni alumbrándola, ni orándole. Es solo un símbolo, un miserable símbolo, donde murió mi Salvador por mí, donde entregó su vida. Esa cruz, mis queridos hermanos, destaca tres verdades. Tres verdades. Y vamos a terminar pronto, no se preocupen. Yo sé que el calor está grave, pero esto es clima fresco. La cruz destaca tres verdades. La primera, una acerca de nosotros. La segunda, acerca de Dios. Y la tercera, acerca de Jesucristo. Voy a detenerme un poco más en la primera, en la verdad que nos enseña la cruz acerca de nosotros. Y póngame mucho cuidado porque ya vamos a terminar. Óigame. ¿Usted piensa que la codicia de Judas fue lo que mató a Cristo? ¿Lo que propició su muerte? Las 30 miserables monedas de plata que hoy en día son como 1.600.000. ¿Usted piensa que eso fue lo que causó la muerte del Señor? ¿La envidia de los sacerdotes? ¿La vacilante cobardía de Pilatos? ¿Eso fue lo que mató al Señor? Escúcheme bien. Y yo estoy incluido en el paquete. Yo estoy, entonces voy a usar el nosotros, ¿no? Fuimos nosotros. Hermanos, es nuestra codicia
Es nuestra envidia, es nuestra cobardía lo que mató a Cristo. Usted y yo y los judíos de la época lo matamos. Toda la humanidad existente lo matamos. Él cargó fue nuestros pecados, no solo lo de los judíos, nuestros pecados. Y ¿sabe lo más importante? Él aceptó en el pacto eterno pagarlos. ¿Y cómo? Sufriendo en el cuerpo y sufriendo ¿en qué? En el alma. Hermanos, cuando ustedes toman con liviandad la Biblia, las enseñanzas del Señor, cuando yo también la tomo con liviandad, yo también soy malo en eso, pero caramba, Cristo hizo tanto por mí, Dios ha hecho tanto por mí, ¿yo qué hago por Él? Dispongo de su día de reposo, lo traspapelo, lo pongo en segunda categoría, lo llevo a la fila de las prioridades, a la última cola. Los hijos que me están escuchando aquí, que no honran a sus padres y a sus madres, que no los respetan, que no les obedecen, ¿cómo es que toman eso tan a la ligera? ¿Cómo es que no pueden pensar que su Cristo, que murió por usted, que derramó la sangre, que fue molido, le pide honra a tu padre y a tu madre? Obedéceles. La ley moral de Dios, los 10 mandamientos que usted conoce, son la forma como Dios nos dice, así nos vamos a relacionar tú y yo. Y usted lo toma a la ligera. Y usted los pone ahí como adorno de su vida. La cruz nos muestra cuán horrible es el pecado. En segundo lugar, la cruz nos habla del maravilloso amor de Dios lleno de gracia. Imagínense ustedes a la Trinidad allá en reunión en el cielo y dicen, bueno, el hombre no es capaz de salir de este lío. El hombre no tiene cómo pagarnos. Es imposible que ellos puedan venir a nuestra presencia. Es imposible que podamos vivir en medio de ellos. Tienen que irse al Seol, al lugar de las sombras, de la soledad, del abandono, de la no gracia, del no perdón, de la no luz. Tienen que vivir por la eternidad allá. Y el Hijo les dice, Padre, Espíritu Santo, yo quiero pagar esa deuda. ¿Cómo la vas a pagar? Tú no eres hombre. Bueno, me voy a hacer hombre. Te van a rechazar, te van a odiar, te van a maltratar, te van a crucificar, te van a derramar hasta la última gota de tu sangre, te van a moler en tu cuerpo. Padre, si tu voluntad es que haya sacrificio para perdón de pecados, yo estoy aquí, yo voy. Y el Espíritu Santo pide la palabra y dice, yo voy a aplicar esa salvación a todos los que crean, los voy a convencer de pecado. ¿Y sabe lo que está haciendo aquí el Espíritu Santo hoy? El Espíritu Santo aquí está haciendo una sola cosa, convenciéndolos de pecado. Convenciéndolos y convenciéndome que necesitamos pedir perdón, que necesitamos reconciliarnos, que necesitamos humillarnos ante aquel que entregó todo por mí. Hermanos, Cristo compró nuestra salvación, la tercera cosa que aprendemos de la cruz, y nos la regala, porque no tenemos con qué comprarla. Nos la regala, porque nosotros no tenemos con qué pagar. ¿Con qué pagaremos? Dice el himno. Este debe ser un incentivo para la santidad personal. Esto debe ser lo que me mueve a mí para tener otra vida, para ser diferente, para que la gente pueda mirar, mire ese cristiano cómo se comporta, mire ese cristiano cómo ama al prójimo, mire ese hijo cómo honra a sus padres, mire esa señorita cómo se cuida.
de pasiones y de vicios. Por favor, terminemos. Yo estoy cronometrando aquí mi tiempo, ¿no? Por favor, terminemos con Filipenses 2. Alabemos a Dios por tanta bondad, amor para con nosotros. Filipenses 2. Vayan al versículo 5. Yo voy a leer un versículo y ustedes leen el siguiente. Vamos a ir hasta el 11, ¿sí? Hasta el 11, pero Filipenses 2, 5 al 11. Ya vamos a almorzar, ¿no? El almuerzo está aquí cerquita. Vamos con entusiasmo, con convicción. Filipenses 2, 5 al 11. Yo leo un versículo, ustedes me contestan, ¿ok? Alternadamente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Repitamos todos este 11, todos. Y toda lengua confiese que Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado.